Entonces, bueno, le hemos puesto como foco en la alimentación de bovinos, donde ya en estas fotos vemos una serie de recursos y situaciones distintas que representan casualmente la gran diversidad de las situaciones que vamos a considerar dentro de lo que es alimentación de bovinos. Entonces, lo primero que yo quiero definir y que ustedes tengan en claro, como lo que vamos a ir viendo y cuál es la mirada y hacia dónde apuntamos con la propuesta de este curso, es que vamos a trabajar básicamente en tres ejes. El primer eje es respondiendo a la pregunta de qué es alimentación. Vamos a tratar de definirlo, vamos a tratar de acordar exactamente qué es lo que implica los procesos de alimentación, diferenciarlo de otros conceptos que a veces son parecidos, pero que no significan lo mismo. Entonces, este concepto de alimentación es el primer eje que queremos dejar definido, claro, y que casualmente va a ser uno de los puntos que se van a tocar hoy después de esta presentación que voy a hacer yo. María Laura Bernaldez va a tocar casualmente discutir con ustedes o interactuar esta pregunta: ¿qué es alimentación? El segundo eje que va a tener todo el curso es el concepto de pérdidas en la alimentación. Este concepto viene, y lo vamos a ir desarrollando y viendo, como la contracara de quizá los indicadores o lo que muchas veces decimos o a veces se entiende como eficiencia en los procesos productivos. Si bien entonces vamos a comenzar con algunas definiciones y algunos conceptos de eficiencia, nosotros como propuesta de trabajo, de mirada y de análisis, estamos planteando algo así como si fuesen las contraeficiencias, o sea, todo lo que resta a las eficiencias lo conceptualizamos como pérdida. Y esto es muy importante porque nosotros nos ha dado muy buen resultado poder analizar los procesos de alimentación a través de poder objetivizar, diagnosticar, cuantificar pérdidas que sin duda van a restar a la eficiencia o todos los conceptos de eficiencia, pero que nos van a permitir sobre todo trabajar a nivel de diagnóstico y a nivel de propuesta de resolución de pérdidas en los procesos de alimentación. Y el tercer eje principal es el de sistemas de producción. O sea, todo esto lo vamos a aplicar al concepto de alimentación y a las pérdidas en los procesos de alimentación en el marco, en el contexto de sistemas de producción concretos y más que sistemas como definidos como modelos genéricos, van a ser cada uno de los casos o sistemas o campos o productores en los cuales nosotros vayamos a analizar y vayamos a trabajar en lo que es alimentación. Y acá nos vamos a ir preguntando en estos tres ejes una serie de preguntas que yo se las planteo, digamos, ya de inicio para que ustedes vayan pensando y buscando de darle alguna respuesta, porque a lo que apuntamos en el trabajo y en el análisis que vamos a hacer es, por ejemplo, la primera importantísima: ¿cuáles son las interacciones entre estos tres conceptos? La alimentación, las pérdidas y los sistemas de producción. ¿Qué interacciones hay? La pregunta la podríamos transformar también en decir, bueno, ¿qué relación hay entre el proceso de alimentación para definir un sistema de producción y ese resultado del sistema de producción, tanto productivo como económico,
¿En qué medida se relaciona o va a estar definido por las pérdidas que ocurran en esos procesos de alimentación? Fíjense que vamos orientando a las interacciones que hay en estos tres conceptos y a eso es donde vamos a llegar o pretendemos llegar como eje final o trabajo final, que es parte de lo que ustedes van a tener que hacer. O sea, describir situaciones concretas a través de indicadores que nos puedan ir mostrando pérdidas y que nos puedan ir mostrando resultados en distintas situaciones de producción concretas. Cuando decimos concretas, es decir, bueno, un sistema de producción lo podemos denominar, bueno, la cría bovina. Bueno, pero ¿dónde? ¿En qué campo? ¿Con qué recursos? ¿Con qué pasturas? ¿Con qué alimentos? ¿Con qué suplementos? ¿Con qué manejo? Ese es, nos referimos al sistema de producción, una situación concreta, específica, definida, en la cual podamos, y ahí vamos a la segunda pregunta, donde podamos tomar decisiones. La idea es tomar decisiones para mejorar los sistemas de producción a través de la mejora en la alimentación mediante la corrección de las pérdidas en esos procesos. Entonces, fíjense cómo vamos articulando y cómo vamos a ir hilvanando estas tres ejes o estas tres ideas principales. Para poder llegar a tomar decisiones y proponer mejoras, obviamente tenemos que generar diagnósticos previos de dónde están esas pérdidas, cuáles son las más importantes, cómo se corrigen, qué relevancia tienen, qué factibilidad tienen de corrección, y para fijar de alguna manera prioridades. Yo uso para esto un ejemplo que puede ser muy tonto, muy simple, pero que me parece que es muy ilustrativo de esto del diagnóstico, identificar las pérdidas y tomar decisiones. Relacionado obviamente a el concepto global y general que es la eficiencia, pero que la eficiencia, si no la bajamos a cosas concretas, queda como un aspecto muchas veces abstracto, que nos dice poco respecto a nuestro objetivo de resolver problemas. Por ejemplo, si yo sé que salen 100 litros de agua de una canilla y conecto una manguera y mido que en el extremo de la manguera llegan 50 litros de agua. ¿Cuál es la eficiencia que tenemos en este proceso de traslado del agua? Bueno, cualquiera y obviamente va a decir que es el 50%. Quiere decir que las pérdidas han sido el otro 50%, o sea, ahí viene la contracara de la eficiencia. Lo que no es de eficiencia es pérdida. Entonces, determinamos que tenemos un nivel de pérdida del 50%. Ahora, cuando pasamos a resolver el problema, obviamente nos tenemos que preguntar y llegar a un diagnóstico más preciso, a ver si esa manguera tiene una rotura, que ahí se va ese 50% de agua, si son 10 roturas, si es una grande y varias chicas, cómo se configura esa pérdida global para recién ahí poder hacer este diagnóstico y tomar medidas en cuanto a la resolución del problema. La otra pregunta que nos hacemos es cómo fijar objetivos, y bueno, fijar objetivos va a ser un poco en función de este diagnóstico, dónde conviene actuar en primera instancia, por las pérdidas más grandes, por las pérdidas más importantes o por las pérdidas más fáciles de controlar en cualquier proceso. De vuelta, ¿verdad? Salimos de la manguera y nos vamos al proceso de alimentación de bovinos. ¿Requiere inversión? ¿No requiere inversión? ¿Esa inversión se paga? ¿No se paga? Son todas preguntas
que nos van a ayudar a fijar los objetivos concretos en este proceso de mejora. Obviamente, vamos a tener que prever también, evaluar resultados, a ver si hemos logrado esos objetivos. Ahí ya empezamos a introducir lo que vamos a llamar indicadores. Indicadores son aspectos cuantitativos concretos que nos ayudan a definir resultados, ya sea parciales o finales en el proceso, y tenemos que estar pendientes y con una definición de decir, bueno, cuáles son los resultados que quiero evaluar, cuáles son los indicadores que voy a utilizar, que sería entonces el último punto, que necesitamos llegar a indicadores. Y los indicadores, para poder realmente hacer y plantear un aspecto no solamente cualitativo, bueno, mejoré un poco estas pérdidas, son menores, bueno, pero ¿cuánto? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo hice? ¿Cuánto me costó? ¿Y cuál es el resultado obtenido? Entonces, bueno, esto es lo que pretendemos. Esta es la idea del curso. ¿Cómo lo vamos a ir plasmando? Bueno, vamos a tener 5 encuentros. Este es el primero, donde estamos haciendo la presentación del curso, donde después de esta presentación que voy a hacer yo, Laura va a trabajar con ustedes en esta pregunta que es alimentación, para poder definir entre todos y quedar de acuerdo de qué estamos hablando cuando definimos alimentación. Y va a quedar planteado un trabajito para que hagan ustedes, que es el análisis de casos de sistema de producción. O sea, esto son publicaciones que señalan, ya las vamos a ver enseguida, la configuración de sistemas de producción con determinados resultados, con determinados indicadores, y vamos a hacer un ejercicio simplemente de ver y analizar por qué se dan ciertas diferencias en el resultado de un mismo sistema, cambiando variables relacionadas a esto que vamos a llamar alimentación. Entonces es un ejercicio que ya se lo vamos a explicar y que va a quedar para que ustedes lo hagan para la clase siguiente, que va a ser el encuentro 2, este viernes. Y ahí básicamente ustedes van a poder responder algunas de las preguntas del análisis de caso del sistema, y nosotros, digo nosotros porque con Rubén Jiménez y yo, le vamos a presentar casos concretos, y van a ser 3 casos de productores y sistemas de producción que ustedes van a tener que usar para su trabajo final del curso. El trabajo final va a consistir en un diagnóstico y una propuesta de mejora de los casos que nosotros les vamos a presentar. Entonces eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, no vamos a profundizar ahora. El tercer encuentro va a ser tomar como eje dos formas de alimentación para analizar las pérdidas, cómo las veríamos y cuantificaríamos en situaciones de alimentación con raciones totalmente mezcladas, como una alternativa de alimentación, y en sistemas pastoriles como otra alternativa de alimentación, que obviamente no están abordando todas las situaciones, pero serían los 2 casos más típicos para analizar y quizá más extremos. En el encuentro 4 vamos a focalizar el análisis de las pérdidas en lo que es la producción y utilización de silajes como un forraje conservado, que también lo podemos extrapolar a henos como forraje conservado, pero vamos a focalizar en silaje por ser una herramienta estratégica importantísima que se está usando cada vez más en todo el país, en los sistemas de producción ganadero,
y que están sujetos o son susceptibles a pérdidas muchas veces muy importantes. Y en el último encuentro, ustedes van a tener que hacer la presentación de los trabajos finales que van a responder a las pautas que les vamos a dar en el encuentro 2. Quiere decir que en el encuentro 2 ustedes ya van a tener las pautas para ir preparando, pensando y armando el trabajo final que van a tener que presentar como síntesis y culminación para que podamos opinar. Vamos a estar en esa presentación todos los docentes y ustedes van a poder, y todos vamos a poder opinar respecto a la presentación y el análisis que haga cada uno.